Las 7:42 conversamos con el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena. ¿Cómo está, José Manuel? Buenos días. Hola, Iván, buenos días. Un saludo a todos los que nos escuchan. Oiga, hay hartas cosas importantes que hablar, pero partamos por lo que originó esta entrevista, que es una cosa que hicieron ayer, donde aumentaron o reforzaron las medidas de seguridad, las coordinaciones para evitar unos delitos que son bien habituales en los bancos, desafortunadamente, que es estos que donde se identifica a las víctimas al interior de las sucursales, lo que se conoce como el marcaje, ¿no? Correcto, es una situación que involucra a sectores de la región metropolitana y de el resto del país. No es una situación generalizada, lo que se denominan zonas más bien rojas, que están identificadas, y que llevamos un tiempo ahí con el Subsecretaría de Prevención del Delito, con Carabineros, con la Fiscalía, coordinando medidas que permitan que esto ojalá sea mínimo, claro, o erradique definitivamente. Sí, la estadística Es un dice trabajo bien interesante. es un poquito más de uno al día en la región metropolitana el año pasado, ¿no? Sí, estamos hablando de unos 400 que en el año se han producido. Tengamos claro que estos son situaciones que se pueden producir 10 minutos después que la persona salió, o pueden producirse 10 horas después. La situación es muy variada. Ya, el modus operandi va cambiando, digamos, pero se espera. ¿Y hay una meta de cumplimiento a partir de estas nuevas medidas? Es decir, bajar en un cierto porcentaje. Estamos hablando en una etapa, en este caso, de un plan piloto, en una treintena de comunas a lo largo del país, y donde estamos, por lo tanto, al cabo de este plan piloto, evaluar cuáles son las mejores medidas, y yo creo que en este caso vamos a establecer metas posteriormente. José Manuel, oiga, nos pilla esta entrevista en un día histórico, o al día siguiente de una jornada histórica, porque el gobierno ha decidido nombrar a Rosana Costa como nueva presidenta del Banco Central, y es la primera mujer en la historia del organismo en hacerlo. ¿Qué le parece el nombramiento? Eso me parece un nombramiento muy adecuado. En realidad, todas las alternativas que se habían escuchado son personas que tienen una destacada trayectoria profesional, son respetadas por su historia en ese sentido, y en este caso la señora Rosana Costa cumple con no solo requisitos, sino que creo que va a cumplir excepcionalmente con esta situación de ser la primera mujer en asumir la presidencia del Banco Central. Nuestra mirada como sistema bancario, sistema financiero, es de apoyar toda la trabajo que se pueden establecer. Tenemos una agenda habitualmente bastante amplia con el Banco Central, desde métodos de pago, normativas que el Banco Central le corresponde actualmente, y otros por desarrollar en el marco de Basilea II, que todo este programa de capitalización de la banca, de lo cual nos quedan varios años todavía. El Banco Central es uno de los agentes relevantes, porque deben definirse todavía una serie de criterios, una serie de políticas en el marco de este, como digo, Basilea III. Y bueno, en este caso creo que nos sumamos al trabajo futuro que la presidenta asuma, y estamos disponibles para poder apoyar. Algunos lo ven, este nombramiento, como una señal extra, por si fuera necesario, digamos, una señal extra de continuidad de la política monetaria que llevó adelante el Central bajo la presidencia de Mario Marcel. ¿Qué le parece? Bueno, el ser parte de instituciones colegiadas como el Banco Central, a mí me tocó en años atrás ser también parte de una institución colegiada como el Comité Ejecutivo del Banco Estado. Tiene características muy particulares. Aquí son instituciones que son permanentes en ese sentido. El ser colegiado permite que las decisiones no sean cambiadas del norte para el sur de un momento a otro, porque van creándose políticas que son mucho más permanentes. Hay conciencia de que eso debe ser así. En ese aspecto yo creo que es un mito decir que en un campo colegiado, cuando una persona ya ha estado haciendo parte de esto, que esto significa cambio de timón. Yo creo que el Banco Central ha demostrado en ese aspecto, dejó salir las actas, cómo
el estilo de trabajo permite plantear que aquí es una continuidad, pero de una institución que lleva tiempo viendo cuál es el mejor camino para tomar. Yo creo que en ese sentido la designación de la señora Rosana Costa reafirma una forma de trabajar técnica basada estrictamente en las mejores formas de las mejores decisiones que se deben tomar en los ámbitos de su responsabilidad, y creo nuevamente resaltarlo. Es una muy buena decisión dentro de todas las posibilidades que habían. Creo que esta es una muy buena decisión. El Consejo del Banco Central tiene que seguir peleando con una inflación que por lo visto nos va a acompañar durante un tiempo, digamos, y en ese sentido va a tener que mantener la tasa de interés alta, y si no, más alta eventualmente. Más alta, lo más probable. Lo más probable, ¿no? Entonces, así las cosas, digamos. ¿Cómo observa la banca el mercado del crédito futuro, digamos, en el mediano plazo, tomando en consideración esta nueva situación de tasas de interés? Bueno, la perspectiva, dada todo lo que usted menciona, tiene que ver con una restricción al crédito, y lo más probable es que este año 2022 veamos una menor tasa, más cerca de bajo 2%, es decir, más cerca de cero, que incluso que el año pasado, que acaba de terminar con tasas más bien entre 3,5, en ese orden. Y esto es una situación que sobre la cual hay que trabajar, no se resuelve en 2 meses, hay que trabajar consistentemente con políticas públicas, y en ese aspecto esto está es una de las tantas señales que nos muestra que la economía chilena en este año y en el año próximo, el 2023, van a ser muy difíciles. No tenemos holguras fiscales, hay una situación de sobrecalentamiento de la economía, mantenemos espacios duros de desempleo, y necesitamos, sobre todo, dado todo lo anterior, recuperar la credibilidad y la confianza para que la inversión vuelva. Si no, vamos a tener un problema mayor de una economía estancada, y además con la inflación, lo que se denomina estanflación. Bueno, es una montaña que hay que intentar subir. Una montaña que claro, que no está fácil. Usted dice va a haber poco crecimiento en el mercado del crédito, va a haber poca expansión, digamos. ¿Perdón? Y con inflación. Y con inflación, digamos. O sea, sí. Es una situación compleja en términos de la actividad. ¿Usted ve que la actividad va a crecer poco el 2022? El ministro Rodrigo Cerda dice que el país todavía puede crecer un 4% con el vuelito, básicamente. Es que el vuelito... El vuelito lo digo yo, no lo dice el ministro, por cierto. Sí, no, el vuelito es una buena forma de plantearlo, porque el vuelito implica que cada día que pasa ese vuelito se va terminando, porque no hay motores propios, ¿no? Todos sabemos lo que eso implica, que el motor se viene con la inercia, pero la inercia en todo el marco que estamos hablando tiene una tendencia más bien hacia. Y entonces lo que voy es que cada trimestre que vamos a ir viendo en este año van a ser peores los datos respecto al anterior. Y ahí viene el punto de que necesitamos que el motor arranque, que el motor significa decisiones de inversión, recuperar niveles de producción, niveles de empleo, porque al final somos un país, alguna vez alguien pensó que somos un país ya rico o desarrollado. Estamos muy lejos, nunca lo fuimos. Estuvimos más cerca de pasar a una cierta etapa. Somos aún un país con muchos bolsones de pobreza, tengamos claro, y con muchas carencias. Y para eso la única forma de mejorar es crecer con equidad, crecer con sustentabilidad. Por supuesto, nadie está hablando de tocas cavernícolas, voy a decirlo, pero requerimos que el motor de la economía y por lo tanto la confianza se recupere, y eso tal vez, Iván, en las situaciones más difíciles. Tenemos estupendas personas a cargo del Banco Central, tenemos, me parece, equipos razonablemente buenos también desde el punto de vista del nuevo gobierno, pero tenemos un problemazo tal vez más grave desde el punto de vista también del nuevo gobierno, que está dado por los elementos que se están conformando en la Constitución. Tal vez el gobierno, el mayor problema que tenga es el trabajo, que no parece tener una buena guía en lo que va a ser el plebiscito que deberemos enfrentar en la nueva Constitución.
¿Y el problema de la confianza es que no se sabe qué es lo que va a pasar en ese plebiscito de salida o derechamente el contenido de las normas que se están aprobando en las primeras discusiones de la convención? Derechamente es el contenido. No tiene un buen norte lo que hemos estado viendo las últimas 2 semanas. Hay medidas, yo diría, estrafalarias, como son el nacionalizar, estatizar toda la minería. Eso uno lo escuchaba cuando yo tenía 10 años, ¿no? En los años 60, y demostró que eso no tiene ni un futuro. No es parte del mundo moderno lo que estamos hablando. Es la derogación del Código Agua, que tiene un impacto gigantesco en 100.000 pequeños agricultores. La mirada respecto a algunos derechos que uno esperaría que estuvieran consagrados, como el derecho a emprender, el derecho del trabajo, incluso la familia como centro de la sociedad. Fíjese que los 3 elementos que he dicho tienen que ver con no una mirada ideológica. Estoy simplemente remitiéndome a los derechos humanos del año 1948 de las Naciones Unidas. Los 3 que he mencionado están directamente o implícitamente en esa declaración. Y el mandato de la Convención es respetar los derechos, los tratados internacionales, al cual yo no estoy hablando de tratados comerciales, estoy hablando de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Tenemos un problema, Iván. Esto debe ser conducido. Yo creo que hay personas muy inteligentes en la Convención. Espero que puedan generar una discusión más adecuada. Todavía, por supuesto, son primeros pasos lo que se están dando, pero la señal es que incluso en comisiones se voten medidas tan estrafalarias como las que escucho, en las cuales no hay ninguna evaluación del impacto. Yo puedo tener un deseo legítimo, los deseos son legítimos, pero debo tener la responsabilidad de que un planteamiento debe ser evaluado, lo que ello implica, lo que implica en una región, lo que implica en centenares de miles de personas que tienen su forma de vida y trabajo en ello. Si no tengo una medida de ese impacto, de esa evaluación, no estoy asumiendo mi tarea en forma responsable. Eso es lo que yo diría. Y por eso yo espero que el espacio de personas responsables que existe, por supuesto, en la Convención, que puedan tener la posibilidad de llegar a una conversación, a una discusión con todas las algunas propuestas que se están planteando. Los convencionales que llevan adelante estas propuestas que usted llama como estrafalarias, dicen que lo que se está haciendo ahora es poner en discusión cosas que antes no se ponían en discusión y que no puede haber veto a la discusión, independientemente de las decisiones que finalmente se tomen por 2/3 en la convención, y que no puede haber nada malo en discutir ideas que pueden ser efectivamente legítimas como ideas, independientemente del resultado final. Sí. Yo le agregaría 2 elementos. La primera es que cuando yo pongo una idea, responsablemente tendría que plantear lo que yo observo como impacto, porque si no puedo plantear cualquier cosa, y por lo tanto vamos a tener una situación de tiempos que no son posibles, porque los tiempos son acotados, porque cualquiera pone cualquier idea, ¿no? Yo tengo que poner ideas, pero también con la responsabilidad de decir, y esto implica, estos son los impactos. Esto es lo que genera en nuestro país como respuesta finalmente a una decisión, a una idea que planteo, y que puede tener incluso situaciones de legales internacionales, como todos sabemos. Primer concepto. Y segundo, que quiero reafirmar. Bueno, si esto fuera solo una idea y una conversación preliminar, pero estamos viendo que esto ya empieza en el marco de las votaciones. Y yo espero que cuando se vote cualquier cosa, incluso en la comisión, se haya tenido al menos ese paso previo a poder evaluar lo que ello implica. Porque si no, estamos votando independientemente de lo que ello corresponda. O sea, en toda mi vida profesional, cuando he tenido que votar algo, he tenido conciencia de lo que lleva mi voto favorable o mi voto negativo.
Ya, pero aún asumiendo que eso sea así, lo que se ha privilegiado acá Bien. aparentemente son los fines, y los fines son aparentemente nobles, digamos, que el cobre, por ejemplo, o que la minería, que todos los recursos naturales beneficien a las grandes mayorías y no a empresas privadas. Esa es una motivación. Y otra motivación en el tema del agua es que se garantice el consumo humano, que se garantice que el agua sirva como sustento para ecosistemas saludables y no primordialmente o principalmente para la explotación productiva, industrial, comercial, digamos. Parecen fines nobles, digamos. Perdóneme, pero a mí me parecen más bien eslogan. Y no puede una constitución simplemente estar basada en eslogan, sino que en ideas con fundamento, con reflexión de su implicancia, y que por supuesto frente a un eslogan lo que corresponde es tener una evaluación, una reflexión de su implicancia. Si no, yo lo que he planteado, yo creo que el principal problema que podemos tener como país en el corto plazo, próximos meses, es que lleguemos con un documento que sea un documento frustrado respecto a las esperanzas que todos teníamos en este documento, que debiera ser un espacio de albergue para todos los que vivimos en Chile. Es muy complejo políticamente que finalmente lleguemos con un documento que se vea que no tiene, que su aplicabilidad genera un daño gigantesco legal, y haciendo la mirada de buenas intenciones, y sobre todo de un documento que permita que sea la base de los próximos 50 años, como una esperanza de desarrollo para las familias, para las personas, para los emprendedores. Bueno, que no sea así. Estamos con el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena. José Manuel, usted decía que al interior de la convención falta conducción. ¿Hay liderazgos que no se han ejercido correctamente al interior de la convención, en su opinión? No tengo el detalle de cómo funciona, pero me parece que hay algunos liderazgos que no tienen respaldo o que no han sido escuchados. A veces me parece el Banco Central en algunas acciones, cuando iba al Congreso el año pasado, y aunque todos entendemos y respaldamos el liderazgo que tenía el Banco Central, tampoco era escuchado. Entonces ahí es donde yo llamo a que cada una de las medidas se evalúe y como ciudadanía tengamos un debate de los impactos que estas ideas se estén planteadas. Yo creo que los liderazgos se construyen especialmente en los momentos más difíciles, y me parece que en este caso los próximos meses van a ser muy difíciles, y esperaría que los liderazgos, que los líderes que existen en la convención salgan con mucho más fuerza a plantear las consecuencias de ideas que son estrafalarias. El presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena, esta mañana en Tele 13 Radio. José Manuel, muchísimas gracias por la gentileza. Muy bien, Iván, un gusto de hablar contigo nuevamente. Igual, buenos días.